Buenos días, profesor. Nuestro grupo compuesto por Rodrigo Llorente, Nicolás Brand, Vicente Stay, Max O'Grey y Juan González. Vamos a analizar esta vivienda que se encuentra en la comuna de Ñuñoa para analizar sus tablas energéticas y que cumpla con la normativa chilena. Bueno, para empezar con la tabla, esta vivienda es de tipo departamento, se encuentra en la comuna de Ñuñoa, Santiago. Esta, por reglamentación térmica, esta comuna está ubicada en la zona térmica tipo D. También este departamento se encuentra en el tercer piso, el cual quiere decir que va a tener techumbre y suelo, losa, adiabático. Y sus tres partes de la fachada con contacto al exterior y la otra va a estar en contacto con el pasillo de acceso. Cuenta con muros de hormigón armado en sus cuatro caras y va a tener aproximadamente 88 metros cuadrados de uso. Para seguir avanzando vamos a calcular la tramitancia térmica de todos los componentes que se encuentran en la envolvente de esta vivienda, en la cual vamos a empezar por el hormigón armado, el cual cuenta con una tramitancia térmica de 3,51 watts partido metros cuadrados Kelvin. Esto lo sacamos con el espesor del muro y con el lambda que nos va a dar por tabla para obtener los datos. Luego pasamos a la losa, que nos va a dar 2,51 watts partido en metros cuadrados Kelvin. Después tenemos las ventanas que se encuentran en la envolvente, que son 5,76 watts partido en metros cuadrados Kelvin. Y finalmente vamos con la puerta, que sería 1,40 watts partido en metros cuadrados Kelvin. Cabe destacar que los cálculos no están dentro de los parámetros para que esta vivienda sea certificada energéticamente, ya que no cumple con la reglamentación térmica que está el día de hoy. Bueno, y para continuar con la otra parte, vamos a calcular lo que serían las áreas totales de los componentes que integran esta envolvente para calcular los porcentajes que ocupan cada una de estas. El área total de los muros sería 84 metros cuadrados, en el cual va a tener el área de las ventanas, que serían un ventanal grande y las otras 6 ventanas que son más pequeñas, dándonos por resultado 16,89 metros cuadrados. Hacemos la regla de 3, la cual nos va a indicar que 84 metros cuadrados es 100% y 16,89 metros cuadrados es X% que correspondería a las ventanas. Por ende, el X nos va a dar un 20% que los va a contemplar las puras ventanas. Y el resto del 80% lo van a ocupar los muros de hormigón. Para poder seguir agregando datos a la tabla y para continuar con esta, vamos a irnos a la parte de tablas envolventes, en la cual nosotros tendremos que agregar todos los componentes que hemos calculado anteriormente. En la parte de puertas agregamos la puerta principal, que correspondería al 1,4 watts partido metros cuadrados Kelvin, con un porcentaje de marco del 9%. En la parte de vidrios tendremos vidrio plano simple, en la cual la abriremos con BP y la tramitancia térmica va a ser de 5,76. Más abajo tendremos los muros ya principales, que sería la envolvente. Sería el muro de hormigón armado con su abreviatura de muro HA con 3,51 con su espesor de 20 centímetros. Y finalmente tenemos los techos, que correspondería a la parte de losa inferior y losa superior, que sería ya de hormigón y sería adiabática, la cual cuenta con su tramitancia térmica de 2,51 y el espesor sería de 10 centímetros. Cálculo de longitud total de todos los puentes térmicos de la vivienda. P1, P2, P3, P4 y P5. Acá se presentan 5 tipos de planos. El primero y el más grande es el plano de vista de planta, que presenta los ejes de forma horizontal, los cuales serían 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, y en vertical sería el A, B, C y D. Los otros son planos de elevación, que presenta el oeste, este, norte y sur. Con estos planos trabajaremos el cálculo total de todos los puentes térmicos de la vivienda. El primero sería el cálculo de P01, corresponde a un puente térmico de una esquina entre dos muros y una losa de techo.
este puente genera un aumento en la superficie. Como podemos ver acá, anotamos todos los ejes que se intersectan. Cuando se hace la suma de todo esto, presenta que son 39,98 metros lineales. Ese sería el cálculo del P01. El P02 es el siguiente. Se ubica en una esquina entre dos muros o un muro y una losa de piso ventilado. Este puente genera una disminución de su superficie. Acá no se presentan ya que no podemos encontrar puentes térmicos del 2. Por eso su cálculo es 0. En el P03 es el encuentro entre un muro perimetral y un muro interior, o entre un muro perimetral y una losa de piso interior. Acá encontramos dos intersecciones, que sería el B1, que sería 2,4, más B6, que serían 2,4, y el cálculo de estos dos da 4,8 metros lineales. Luego seguimos con el P04. Este dice que es el encuentro entre un muro y algún elemento que sobresale del plomo perimetral exterior de los muros, o cornisa o terrazas. Acá podemos encontrar solo uno, que sería 3 metros lineales. Luego tenemos el P05, que dice lo siguiente: corresponde al encuentro entre el marco de la ventana y el muro donde se encuentra alojada. El cálculo total serían 34,44 metros lineales. Y esta sería la suma de cada uno de nuestros P1, P2, P3, P4, P5 en metros lineales. En el caso del FAB podemos notar que en esta vivienda hay de solo un tipo y en solo un lugar. Este se encuentra en el ventanal del balcón, donde sus medidas de L es de 1,42 m, de D es 0,45 metros y de H es de 2,1 metros. Aquí podemos ver los datos representados en la tabla. Para el cálculo del FAR, lo primero que hicimos fue sacar un mapa, la ubicación de nuestra vivienda evaluada, lo pasamos a AutoCAD y ahí empezamos a hacer lo que es las divisiones por fachada. Cada división, que son de 180 grados, se dividen en varias de 36 grados. Y primero lo que tuvimos que ver era, por ejemplo, la vivienda, cuál es su altura, para luego sacar la distancia A con respecto a cada edificio, ¿cierto? Que es el diferencial entre el punto medio de la fachada y la altura máxima del obstáculo. En el fondo, nuestro edificio tenía cierta altura, no sé, creo que eran, por ejemplo, 6 metros, y eso también nos define qué edificios van a ser los que nos van a obstruir. En este caso hubieron muchos edificios que eran viviendas, no más de 2 pisos, y no alcanzaban los 6 metros, así que no se tomaban en cuenta. Solo los que tenían más de 6 metros para arriba eran los que no iban a obstruir. Y entonces lo que había que sacar era la distancia B, el ancho D, que en el fondo el B es tomamos los puntos del edificio que nos están obstruyendo, por ejemplo el edificio 1, el que queda entre la división 1 y 2, tomamos el punto que proyecta la sombra y en el fondo tiene que ir al otro punto del edificio que proyecta la sombra. Pero en este caso, como queda entre dos divisiones, vamos a tomar del punto 1 de sombra hasta la línea de división, o sea, la línea que divide cada división. Y eso tiramos una línea entonces, desde el centro de la vivienda evaluada hasta la línea que intersecta este punto con la división, la línea de división. Y eso nos da una medida que es 48,2. Eso sería nuestro P. Luego, tomando esa línea, vamos a sacar el ancho D, que corresponde al ancho del bloqueo solar a la fachada. Y tiene que ser perpendicular a esa línea, a la línea B. Cuando sacamos esa línea, se puede ver entonces el ancho D. De ahí vamos anotando los datos. Por ejemplo, aquí en la fachada sur, tenemos que el edificio 3 tiene la distancia B y D sería la línea roja que se ve ahí, que se forma un ángulo de 90 grados con la distancia B.
es lo que se toma en cuenta, el D. Por ejemplo, la línea amarilla, que es el punto del edificio del lado izquierdo, llega hasta la línea de división y no hacia el punto, por ejemplo, o hacia el otro punto del edificio que proyecta la sombra. Ese no se toma en cuenta para D. Es solo para proyectar después el punto B. Y así vamos viendo entonces, por ejemplo, el edificio 3 tenía 15 metros de altura, o sea que sí nos obstruye nuestro edificio. Si son 15 metros, le restamos la medida, el punto medio de nuestra fachada, que en este caso nos dio que sería 8,75 metros, esa diferencia. Y sacamos en la división 1, B es 48,1 metros, D entonces 14,3 metros, que tiene que ser perpendicular a B. Y en la división 2 tenemos B igual 32 metros y D 5,8 metros. Solo se tomaron en cuenta las fachadas norte, sur y oeste, ya que la cara este no es el pasillo que da en interiores del departamento, del edificio en sí, así que no se toma. Luego aquí tenemos ya la tabla del CEP-CB, que en este caso sería la tabla 1. Tenemos aquí ya los datos, las características de la vivienda, que ya lo estuvimos viendo al principio. Pero en el fondo, claro, ya la clasificación, la vivienda, la región, tenemos que es como una Ñuñoa, y eso también nos dicta nuestra zona térmica. Luego ya tenemos la interacción de la vivienda, el departamento, el nombre del proyecto también, el tipo de vivienda, que es un departamento, el rol de la vivienda que se calcula viendo, hay que calcularlo, ¿cierto? En este caso es 831-9. Y bueno, los otros datos ya son inventados, pero en el fondo es porque no hay un evaluador y tampoco hay un mandante, o no conocemos tampoco el mandante del proyecto. Y el evaluador somos en el fondo nosotros. Luego sigue las descripciones generales, tenemos el muro principal, que esta vivienda era muro de hormigón armado. Aquí sale su transmitancia térmica, el espesor que eran 20 centímetros, no tiene aislante. Después el muro secundario sería el adiabático que da a la cara este, que es un pasillo, así que no se toma en cuenta. El piso principal es una losa, piso de losa de hormigón también aislado, o sea, sin aislación, perdón, ahí también tenemos su transmitancia. Y el techo en el fondo es otra losa, porque es el departamento del piso 3 y son 5 departamentos. Tenemos las ventanas principales, que son de vidrio monolítico o también de vidrio simple, que son casi iguales, pero en el fondo vidrio monolítico el principal. Y la puerta principal de madera, que también es la que da al muro diabático, pero que también está su transmitancia. El área total del departamento, del piso en el fondo, es 88 metros cuadrados, de altura 240, que es la altura de losa a cielo, y ahí sale el volumen que sería 211,2, que lo calcula solo de la tabla. Luego para el cálculo del azimut, lo que hicimos fue sacar el plano, usar el mismo plano de la ubicación de la vivienda y utilizar la imagen que nos da la tabla, que es esta blanca que tenemos acá, del norte, sur, este, oeste, noroeste, sureste, etc. Con todos estos ángulos, estos grados, ¿cierto? Estos ángulos. Y en el fondo fue ir viendo por fachada dónde se va ubicando. Para ello también tuvimos que utilizar AutoCAD. Y ahí fuimos calculando, o midiendo en verdad, en el fondo, cuántos ángulos nos da esta fachada con respecto, por ejemplo, al norte. Del norte al este ya tenemos tantos grados, por ejemplo. Y ahí vamos a ir viendo. De norte a sur, hacia el este, por ejemplo, por decir, van a ser positivos. Todo lo que es sentido horario es grados positivos y todo lo que es sentido antihorario son grados negativos. Y ahí se va a ir viendo en la tabla, porque nos van a dar ciertos datos que son negativos y otros positivos. Y ahí se va a ir viendo. También igual en la tabla que vamos a ver, en la diapositiva que vamos a ver siguiente, también van a estar los puentes térmicos, que también se van a tener que ubicar según la fachada o según el muro y la orientación que tienen, que es norte, oeste, sur, oeste. Y
Y el muro adiabático que vamos a ver después en la otra diapositiva es el muro este, que en el fondo da al pasillo, por eso no se tiene en consideración su transmitancia térmica. Características térmicas de la envolvente. Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo. Como podemos ver acá, se presentan 4 muros, los cuales existen dos tipos: muro de hormigón armado y muro adiabático. Cada uno presenta su ángulo azimut, la orientación, que el muro 1 presenta una orientación norte, el muro 2 oeste, el muro 3 sur y el muro 4 este. La densidad del muro para cada uno es pesado. El área de metros cuadrados para el muro 1 es de 19,2, para el muro 2 es de 26,4, para el muro 3 es de 19,2 y para el muro 4 sería de 26,4. La transmitancia sería de 3,5 para todos los muros de hormigón y para el muro adiabático no presenta. En la siguiente tablita se muestra los puentes térmicos. En el muro 1, 2 y 3 se presenta un P1 del muro número 1 de 4,8 para el muro número 2 de 2,4 para el muro número 3 de 2,4. En el P3 se presenta el muro 1 con un 2,4, el muro número 3 con un 2,4 y el muro número 4 con 2,4. Posición de aislación no tienen, es sin. Puentes térmicos particulares. Como se pueden ver acá en la tablita, presentamos los puentes térmicos particulares para muros, tipos de puertas y tipos de ventanas. El primero sería muro de hormigón armado. Su azimut se puede ver en la tablita. La orientación de este sería hacia una orientación norte. No presentan aislación y la longitud del muro sería de 3 metros. Luego sería de tipo puerta, que serían puertas perimetrales de madera. El azimut se presentaría en la tablita, tiene una orientación hacia el este. La categoría para infiltración sería de madera, con un alto de 1,9 y un ancho de 0,9. Área de vidrio no posee. Tipo de ventana. Serían ventanas perimetrales metálicas. Los azimuts se pueden presentar ahí en la tabla. Las primeras 4 presentan una orientación hacia el oeste, luego sigue una hacia el norte y las otras 2 hacia el sur. Todas se encuentran en muros de hormigón armado. El tipo de cierre de todas las ventanas son de corredera. Su posición es hacia el exterior, no presenta ninguna con aislación. El alto para las primeras 2 es de 1,60, luego siguen 2 de 0,60, luego sigue una de 2,10 y las últimas 2 son de 1,60. Para el ancho, la primera 2 es de 1,60, luego sigue una de 0,41, la otra igual de 0,41, luego una de 3 metros, luego una de 1,60 y la última de 1 metro. La categoría sería metálica y el tipo del marco es sin RPT. Hola, mi nombre es Max y hoy estaré hablando sobre la diapositiva 16, 17 y 18. En la 16, en cuanto a la referencia de radiación directa, tenemos que hay interferencia en dos divisiones, en la 1 y en la 2. Aquí tenemos que las siglas A, B y D significan lo siguiente. La A es la altura del edificio, la B es la distancia desde el centro hacia nuestro edificio. Y por último, la D es el ancho de la obstrucción solar a nuestra fachada. Tenemos que la división 1 nos dio 8,75 en ambos casos. En B, en la división 1 nos dio 48,20 y en la división 2 54,10. Y por último, en la D, 11,10 perdón, en la división 1 y 9,70 en la división 2. Ahora, siguiendo en la próxima diapositiva, tenemos que están los techos. Aquí tenemos, en nuestro caso, el techo adiabático, debido a que se utiliza el piso de arriba, como se mide como si fuese adiabático, y en el piso abajo, la losa adiabática se mide de la misma forma, ya que hay otra cámara de aire abajo, que en este caso sería el edificio tanto de arriba, o sea, de abajo como de arriba.
por eso se considera diabático. En cuanto a la densidad, aquí tenemos en la densidad área y la transmitancia tenemos los siguientes valores. El área de nuestro edificio, 88 metros cuadrados, y la transmitancia es de 2,51. Por último, el tema de las cámaras de aire. Nuestro edificio no cuenta con cámaras de aire y la cubierta tiene una cubierta normal. Y en cuanto a las ventilaciones, no posee ventilación. Y por último, en los elementos opacos, en la última diapositiva, la 18, tenemos elementos opacos, elementos translúcidos y las pérdidas de puentes térmicos. La pérdida de puentes térmicos, la P01, P02 hasta la P05, lo calculó ya Vicente Stay en las diapositivas anteriores. Pero los elementos opacos, aquí tenemos el área total, el área efectiva y la transmitancia. Aquí se calculó las diferentes caras del departamento, desde el total hasta la última cara. Aquí tenemos que la norte nos dio 20,15 metros cuadrados de superficie, en la este 28,11, en la sur 19,82, en la 0,00, en la oeste 27,24 y por último en la noroeste 0,0. En cuanto a los elementos translúcidos, nos dio los siguientes valores. 5,36 el área es de 5,36 y la transmitancia es de 5,80 en una de las ventanas. En la siguiente es 3,54 y 5,76 en la transmitancia. Y por último, tenemos que el área de la última ventana es de 4,77 y la transmitancia esta es 5,76. Muchas gracias. En esta última diapositiva podemos ver los resultados finales, como la demanda de calefacción y de refrigeración y la demanda total, y por otro lado el porcentaje de tiempo de disconfort frío y caliente.